Bona tarda a tothom. Bona tarda. Buenas tardes a todos. Hoy pretendo que tengamos una charla muy íntima y personal, porque vamos a remontar el vuelo respecto de todas las charlas que hemos venido dando hasta hoy sobre el vacío, tanto en sus acepciones filosóficas como las científicas. ¿Qué es lo que ha originado, en términos actuales, hablar del vacío? Lo que estábamos mencionando de la catábasis. El origen del término vacío implica que lo que ya es en un estado deja de ser y se desintegra para integrarse en otro estado en el que no puede permanecer si lo que había en el primero no se desintegra. Lo que llamamos materia, sabéis que son átomos, conglomerados atómicos. Cada átomo tiene sus propias partículas, protones, neutrones y electrones, que cada uno de ellos está formado por quarks, etcétera y etcétera. Por lo tanto, para que la catábasis o el vacío se produzca, estos conglomerados materiales tienen que desintegrarse en sus partes más elementales para retornar a ese espacio que solo puede estar ocupado cuando estas partes elementales dejan de estar asociadas. Por lo tanto, el vacío viene de que lo que ya es, que está asociado en un estado y llamamos materia, se desintegra y ya no es, no queda nada. Pero en el otro estado, que llamamos inmaterial o espiritual, que más da, tampoco percibimos que allí haya nada, porque los quarks, las partículas, no las podemos ver. Entonces, lo que ya es en un estado deja de ser, pero lo que será en el otro todavía no lo es. Y la catábasis es precisamente que estas partículas elementales retornen en el tiempo a este otro estado, digamos, inferior, en el que por asociación, hablemos en términos científicos, por gravedad, por la fuerza atractiva de sus masas, forman conglomerados materiales. Entonces hablamos de vacío no por la inadencia, no por la inexistencia de algo, sino porque en base a nuestra percepción solamente percibimos aquello que está agrupado y llamamos materia. Pero en otro estado, desagrupada esta materia, no la percibimos. Llamamos vacío a que si lo que percibimos que es materia deja de serlo, no dejamos de percibirla. Pero si lo que es inmaterial tampoco es perceptible, tampoco vemos que en ese otro estado inmaterial existe nada. De ahí se originó el término de vacío. En uno, por desintegración, deja de existir lo que existe, y en el otro, porque todavía no se ha integrado, no percibimos nada, todavía no hay nada material. Por lo tanto, nada, vacío. Sin embargo, el término vacío se ha ido a un extremo y es como que si no hubiera nada. Es justo todo lo contrario, el extremo opuesto. Precisamente es el continente del todo, de lo absoluto. Porque toda relatividad, todo lo relativo, ha de retornar a lo absoluto. Y todo lo absoluto ha de manifestarse en todo lo relativo. Entonces, este movimiento de uno a otro estado, para retornar del otro al uno, fijaros que es un ciclo del 1 al 2 y del 2 al 1, y así indefinidamente. Este
movimiento es lo que ha originado, como estábamos hablando al principio, términos como la transmigración de las almas, la catábasis, la ataraxia del alma de Epicuro, etcétera, etcétera. Aristóteles, Platón, el alma racional, el alma irracional, el vogue, el término científico que utilizaba Platón para denominar a este tránsito de uno a otro estado para retornar, como diciendo que no es un estado en el que la materia tiene que transitar físicamente a otro, no, sino que es esa materia que es lo mismo que en otro estado, pero desanupada. Por lo tanto, lo que allí, en el estado de desagrupación, constituye esa materia, esa energía que va a formar posteriormente a la materia. Por lo tanto, del concepto de vacío surge también el concepto de energía, como que lo de un estado que permanece desintegrado e imperceptible se manifiesta en otro estado en el que está integrado y nos resulta perceptible. Empezó a hablarse de causa y efecto. Toda la materia perceptible en un estado es el efecto del otro que se está manifestando. Por lo tanto, causa y efecto. Pensamiento, acción. Esto llevó a una primera definición de conciencia, la capacidad de actuar de acuerdo con lo que pienso, pensar y actuar conforme con ello. Luego, si puedo pensar en hacer algo y no lo hago, no completo el ciclo, y lo que el de inmaterial o de energía pueda tener mi pensamiento, al no convertirlo en acción, no puedo cerrar el círculo. Por lo tanto, entra otro concepto que es la imaginación. Como luego veremos un poquito más adelante, que la imaginación tiene mucho que ver con el vacío. Descartes, respecto de causa y efecto o el pensamiento, decía que el pensamiento, la capacidad de pensar, solo es atributo de Dios. El hombre no puede pensar. El hombre piensa por extensión. Nosotros somos la res extensa. Descartes decía que Dios es la res cogitans. Por lo tanto, si el hombre únicamente piensa por la extensión o el eco del pensamiento divino, de ahí nació, por ejemplo, el concepto de libre albedrío, en el que las causas las marca Dios, pero los efectos de alguna manera puede modificarlos el hombre, siempre que el efecto que pueda modificar el hombre esté incluido entre un mínimo y un máximo. Por lo tanto, esa capacidad de pensar humana siempre estaría supeditada como un eco, según Descartes, de lo que Dios piense. Decía que la relación, la conciencia, relación causa-efecto, la capacidad de pensar y actuar de acuerdo a cómo pienso, está ubicada esa conciencia o capacidad en el ser humano, en la glándula pineal. Llegó Leibniz y dijo: el pensamiento es una partícula espiritual y la acción es una partícula material. Y empezó a argumentar todo un mensaje filosófico en torno a qué podría ser la partícula espiritual para que la pudiera alcanzar el ser humano y qué pudiera ser la partícula material para, conociéndola, poder transformar a la espiritual en material. Por lo tanto, la conciencia, según Leibniz, sería la capacidad de transformar a una partícula espiritual en otra partícula material, es decir, aquello imperceptible, desagrupado o inmaterial, crear materia de aquello. Tenemos un ejemplo de movimiento, y
ya me centro en la ciencia actual, de ese movimiento o catábasis. ¿Qué es la electricidad? La energía, diríamos, sí, pero más exactamente. La electricidad es el movimiento de electrones entre dos extremos. Uno que ostenta la polaridad positiva, eléctrica positiva, y el otro la negativa. Pero retrocedemos al concepto de catábasis, ciclo cerrado. No es que vaya de lo positivo a lo negativo y se acabó, sino que de lo negativo ha de retornar a lo positivo. Y hay aquí un concepto muy interesante de este movimiento de los electrones para generar la electricidad, y es que cuando circulan del polo positivo al polo negativo, lo hacen por el exterior de la estructura material. Y cuando circulan desde lo negativo hacia lo positivo, lo tienen que hacer por el interior de toda estructura de materia. Eso, ¿qué aplicación le podemos sacar? Luego veremos que una de las consecuencias más importantes es el movimiento iónico de nuestro propio metabolismo, que cuando este movimiento de alguna manera es desequilibrado, genera exceso de iones, tanto positivos como negativos, en nuestro cuerpo. Es decir, aquellos pensamientos sin acción, o aquellas acciones que por imitativas no se corresponden con un pensamiento propio, sino de otro. Entonces provocan lo que llamamos radicales libres. Se ha llegado a especular que este movimiento justo y exactamente es el fenómeno que ocurre cuando un fotón choca contra un átomo excitado. Veamos brevemente qué es un átomo excitado. Primero que nada, no tiene que contener neutrones en su núcleo. Segundo, el número de protones del núcleo ha de coincidir con el de electrones en el orbital, es decir, ha de ser un átomo neutro, no puede ser un ion. Tercero, los electrones en los orbitales más externos son los más energéticos. Cuanto más se aleja el electrón del núcleo del átomo, más energía contiene, a mayor velocidad orbita y mayor masa y campo gravitatorio genera a este átomo. Cuando estos electrones de los orbitales más externos ya no pueden absorber más energía y están a punto de abandonar la estructura del átomo y pertenecer a otro, ese es el momento en el que este átomo está excitado, es decir, cargado de energía. En ese momento, si un fotón choca, y sabéis que un fotón es la unidad con la que medimos la energía electromagnética, no la electricidad, la electromagnética. Pues ese fotón, en el momento en que choque contra el átomo, puede producir dos efectos, y en esto podría consistir la energía del alma, que nos vivifica y nos permite desarrollar cada vez más nuestra conciencia y pasar del pensamiento a la acción, cada vez consumiendo menos tiempo, es decir, cada vez con mayor eficacia y también siendo cada vez más eficientes. Al chocar el fotón contra el átomo, el primer efecto que puede producir es que alguno de sus electrones más energéticos abandone la estructura atómica. ¿Y qué ocurre? Que entonces el átomo deja de ser neutro y se convierte en un ion positivo si hay más electrones que protones, o negativo si es al contrario. Por lo tanto, lo primero que puede ocurrir es que ionice a este átomo y que lo desestabilice. Un átomo ionizado es un átomo, podríamos decir, radiactivo. Ya entramos en términos de radiactividad.
Segundo efecto que puede producir, aparte de ionizar el átomo. Lo ioniza tanto que podría llegar a desintegrarlo. Si este átomo ya ha chocado con alguno o algunos fotones y ya se ha ionizado, y resulta que la energía que le llega de uno de los fotones con los que interactúa desprende tantos electrones que desestabiliza mucho el átomo, el campo gravitatorio del núcleo no puede mantener a los electrones que le quedan orbitando, no tiene fuerza, es decir, no tiene fuerza electromagnética. Y entonces acaba por soltar todos los electrones que le quedan. Si suelta los electrones que le quedan, el núcleo se desintegra. Y al desintegrarse, los protones de su interior salen fuera. Es decir, ya tenemos aquí los dos estados. El estado material era cuando había una asociación y la unidad, una unidad de materia le llamamos átomo, no es la unidad, es una. Pero al chocar con una energía que no es material, el fotón, resulta que esta materia ha pasado a otro estado, se ha desintegrado en sus partes elementales. Luego, ¿qué ocurre cuando el alma está activa? Cuando es potente, cuando la conciencia es potente porque es capaz de hacer todo lo que piensa y que no sobre nada de pensamiento ni nada de materia, que hay una perfecta correlación entre el mundo inmaterial o desagrupado y el mundo agrupado o material. Esa perfecta coordinación, que nada de lo que pienso dejo de hacerlo, es lo que potencia mi alma o mi conciencia. Por lo tanto, se especula que este hecho físico y científico perfectamente comprobado y comprobable pudiera ser la energía de la propia alma, esa capacidad de hacer todo lo que pensamos que debemos de hacer. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de esto? Una muy interesante. Vimos que este mundo inmaterial está constituido también por partículas. A esas partículas energéticas que no tienen masa material le llamamos, la ciencia les llama bosones. Habréis oído hablar mucho del famoso bosón de Higgs o partícula divina. De partícula de Dios no tiene nada. Pero partícula divina, bosón de Higgs, ¿qué es? Una partícula energética que por no tener masa busca penetrar a otro estado en el que transmitir toda o parte de su energía para que otra partícula adquiera masa. ¿No es esto el proceso de creación de materia? Luego, ese proceso en el que decimos que una materia se crea puede tener perfecta relación si consideramos al bosón como esa unidad de capacidad de pensar, de ese mundo inmaterial, que se relaciona con otro mundo, el mundo de la materia, que también tiene otra partícula elemental que está ávida de energía para aumentar su masa material, que es el fermión, otra partícula. Por lo tanto, conciencia, científicamente hablando, diríamos que es la relación entre un bosón y un fermión. De manera de que el destino de un bosón no es ostentar su nivel energético, sino buscar a aquel fermión al que pueda cederle toda o parte de su energía. Y el destino de cualquier fermión es la búsqueda de aquel bosón del que absorber una parte de energía. Tanto uno como otro, veis que tienen el mismo objetivo, crear materia. Por lo tanto, el hecho de que uno a otro se busquen ha originado, ya en términos actuales, el concepto de vacío. Por lo tanto, podríamos definir, de acuerdo a todo esto, al alma
como esa energía o cantidad de partículas de un estado que se deposita agrupándose en otro. ¿Qué es una partícula? Lo definimos de acuerdo a un valor muy concreto, la llamada constante de Planck, que sabéis que tiene este valor. Y este valor supone ese número 6,62 dividido entre la unidad seguida de 32 ceros. Imaginaros 0,31 ceros y al final 662. O sea, un número en gramos infinitamente pequeño. Pues bien, hay una constante científica u otra que se llama acción y que se calcula multiplicando la masa de la partícula o del granito de materia de lo que quiero saber si es partícula o no es partícula. La masa. Lo multiplico por la velocidad a la que se mueve y lo multiplico por el radio de la órbita de su movimiento. Eso es lo que se llama acción. Pues bien, para identificar a ese bosón o a lo que origina la conciencia o la energía del alma, hemos de ver si esto es o no una partícula. Si al obtener el valor numérico de la acción, el resultado fuera más grande que la constante de Planck, no es partícula, es materia. Por lo tanto, es una agrupación de partículas. Por lo tanto, esto no se corresponde con nada bosónico, sino fermiónico. Es decir, se corresponde con estados de materia, más o menos grande y perceptible, pero esto no es lo que origina causa-efecto o el término de vacío o transmigración. Pero si al calcular este valor numérico el resultado fuera igual, que es muy difícil que sea igual, o menor, entonces sí, es partícula. ¿Y cómo se estudia cuando no es partícula o cuando sí que lo es? Cuando el valor es superior, se aplica la física de Isaac Newton, la física clásica. Pero cuando es partícula porque su acción es menor que la constante de Planck, todo lo que calculemos respecto de la física newtoniana o clásica resulta falso. Si calculamos su masa y queremos medir su velocidad, vemos que la masa no se corresponde con la velocidad que detectamos. Y si es el radio, lo mismo. Por lo tanto, hay un principio de incertidumbre respecto de lo que podemos identificar de una partícula de acuerdo a la física newtoniana. Pero cuando este valor de la acción es menor que la constante de Planck, aplicamos las ecuaciones de la mecánica cuántica a amigo. Entonces sí que nos dan los resultados. Pero ojo, nos dan los resultados siempre entre un mínimo y un máximo. Hay un intervalo. Hay partículas cuyo intervalo es extremadamente muy pequeño y por lo tanto sus movimientos, su radio, prácticamente es constante. Su velocidad casi se puede decir que es constante y su masa también, por lo tanto su acción permanece constante. Estas partículas son las que se utilizan actualmente para fabricar relojes atómicos, que cuando la partícula deja un punto, orbita y regresa, hace un tic, tac, tic, tac. Y como este movimiento prácticamente es con todas sus variables constantes, es el mayor reloj en exactitud para medir el tiempo que existe hoy en día. Luego, si el alma es la cantidad de partículas de un estado que soy capaz de depositar en otro, ¿qué será la conciencia? ¿Es lo mismo? Pues no. La conciencia es la capacidad de hacerlo. El alma es el hecho. La conciencia es la capacidad de provocar ese hecho. Si unimos el concepto de capacidad de provocar
negar un hecho, que tenemos el concepto de vacío, tanto filosófico como científico. Como hablamos de dos estados, uno inmaterial y otro material, no hay solamente dos, porque hay infinitos estados inmateriales o imperceptibles para nosotros y otros también infinitos materiales. Oscar Wilde decía que el misterio no está en lo invisible, sino en lo visible. Eso que llamamos materia, eso es lo misterioso, porque solamente vemos el efecto y su causa. Si no podemos comprender su causa, ¿qué relación establecemos entre causa y efecto? Siempre vivimos en el mundo de los efectos y eso lo tenemos a mano. Pero cuando descubres el mundo de la causa, empiezas a establecer completas relaciones y te das cuenta que al estructurar tu sentido común de acuerdo a esas percepciones materiales que teníamos, con esas materias agrupadas, el sentido común cambia completamente y no tiene su base cuando comprendes la causa, cuando comprendes la existencia y la realidad de esas partículas desagrupadas. De ahí que el físico cuántico sea el más incomprendido y el que más lástima se merece, porque el pobre no es que no sepa explicarse, es que es muy difícil creerle. Por eso, porque choca con el sentido común. ¿Qué sentido tiene decir que el reloj no mide el mismo tiempo dependiendo de dónde esté? Si estoy aquí, ahora me mide el tiempo a determinada velocidad. Pero si yo subo a lo alto de un edificio o al fondo de un sótano, mi reloj no funcionará a la misma velocidad. Entonces, si cambio el espacio, me está cambiando el movimiento. Por lo tanto, si domino la causa, es que domino parte del espacio y puedo controlar el tiempo que me relacione causa y efecto. En base a la dimensionalidad que pueda tener el alma, no como relación entre dos estados, sino muchos más, la ciencia determina estas dimensiones. Por lo tanto, ese fotón o esa energía que la conciencia como capacidad puede depositar en otro estado para crear materia, podría moverse en estas dimensiones. Se dice y se demuestra y se argumenta en mecánica cuántica que 10 dimensiones tiene el espacio. 3 son externas, son muy fáciles, largo, ancho y alto. Pero hay 7 dimensiones internas. Entonces, se especula con que estas 7 dimensiones internas son 3 grupos. 2 grupos de 3 cada una y uno que es el que genera a los otros 2 grupos. Ya tenemos las 7. Pero estas 10 son dimensiones espaciales. Cuando le incluimos el tiempo, tenemos 11 dimensiones. Y entonces aparece la famosa teoría M de las 11 dimensiones. Las afirmaciones científicas han despertado la curiosidad tanto de psicólogos como de personas que se ocupan de cómo realizamos los actos los seres humanos. Y respecto de estas 11 dimensiones, intentan justificar que la capacidad de moverse simultáneamente en estas 11 dimensiones sería lo que se viene llamando la autoconciencia, la máxima expresión de una conciencia. Ese átomo excitado en el que un poquito de energía más y se desintegra completamente, o al menos se desestabiliza, ionizándose, o una u otra cosa.
Pero lo que está claro es que el átomo va a cambiar de estado. Entonces se habla con que esa capacidad de movimiento en las 11 dimensiones constituye lo más elevado de la conciencia. Ese estado que viene llamándose como intuitivo o intuición. Este movimiento de las partículas es lo que también ha generado y ha podido explicar en parte cómo funciona la relación causa-efecto. Ha originado el término de cuerda. Una cuerda es una partícula, pero que está en constante movimiento, en constante vibración. Y es tal la vibración de la cuerda que puede cambiar de estado, de uno a otro, del material al inmaterial, sin dejar de ser cuerda. Pero cuando la cuerda recorre todas o algunas de estas 11 dimensiones, lo hace a tal velocidad que prácticamente no tarda nada. Está comunicando las 10 espaciales simultáneamente. Este es el concepto de simultaneidad que ha originado el agujeros de gusano, que le comunican un estado en otro. Y claro, vienen aquí los cosmólogos, astrólogos y tal, y dicen: esta cuerda o agujero de gusano es el que me puede llevar fuera del sistema solar. Y es el que me permitiría viajar a otra galaxia, pero ojo, sin dejar de estar en la Vía Láctea y en mi sistema solar. Por lo tanto, simultáneamente, de acuerdo a cómo mido el tiempo, podría estar aquí y en otra galaxia y ser consciente de ambas, de mi permanencia en ambas. Es decir, sería consciente tanto de una causa como de un efecto, pero teniendo en cuenta, y otra vez tenemos el ciclo, que cuando esté en esta galaxia, en esta Vía Láctea, este será mi efecto, pero al permanecer en otra o desplazarme a otra, la tomaré como causa. Y si es al contrario, si me desplazo a la otra y luego simultáneamente creo conciencia en esta, cambio causa por efecto. Esto no es una falacia, porque un bosón no es siempre un bosón, sino que en el estado en el que este bosón se está moviendo, por lo tanto de ahí la falsedad, entre comillas, de llamarle partícula divina, ya que este bosón en su propio estado sí es una partícula energética sin masa, ¿de acuerdo? Pero si considero un estado superior al que existe este bosón, resulta que este bosón ya no lo es, sino que constituye un fermión. Por lo tanto, hay otro bosón en otro estado más energético y de nivel superior a este. Por lo tanto, hablar de causa y efecto no es que sea la causa absoluta ni el efecto absoluto, sino lo que ahora es causa, en otro plano superior es efecto. Lo que aquí es positivo, desde otro plano superior es negativo. Por lo tanto, estos dos extremos, que son simultáneos, y depende de dónde me sitúe para considerar si es causa y efecto, son relativos. De ahí las 11 dimensiones, y que el concepto de permanecer en un estado no quiere decir que esté aislado solamente en ese estado, sino que simultáneamente estoy comunicado con otro estado. Esta simultaneidad es el concepto de agujero de gusano. Y esta simultaneidad es la capacidad de la conciencia humana para, una vez hemos creado un pensamiento o una propuesta, saber que ya está realizada. Y en algún plano, digamos inmaterial, que no se corresponde aún con la acción, ya lo vemos hecho. Y vemos incluso la forma que puede tener. Entonces esa premonición, esa visión de algo que todavía no está hecho, es lo que llamamos al principio el concepto de vacío, de que lo que es en un estado ya no es,
pero lo que en otro tiene que ser todavía no es. Sin embargo, como soy capaz de moverme en los dos, no me importa que en uno ya no sea, porque continúo percibiéndolo. Y no me importa que en el otro todavía no sea, porque yo sé cómo será, ya que no tengo límites en el tiempo. Esta manera de moverse es la manera de la intuición y por lo tanto de la mayor capacidad de mi propio vacío, alma, conciencia, etc. Hay un detalle muy concreto en el que los neurofisiólogos se han entrometido en todos estos conceptos y han descubierto nuestro cerebro tiene 6 capas corticales. Precisamente la conexión entre la cuarta y la sexta es lo que propician 2 cosas. La primera, que esta cuarta y sexta capas corticales de nuestro cerebro, si no somos capaces de hacer lo que pensamos, imaginación desbordada, deseo irrealizado, etcétera, etcétera, son extremadamente delgadas y débiles. Pero cuando empezamos a ser capaces de resolver todo lo que pretendemos hacer, empiezan a ser más gruesas, porque se van incorporando neuronas nuevas a estas capas. Sin embargo, las neuronas de una y de otra entran en contacto. Y cuando las capas cuarta y sexta llegan a tener determinado grosor y las neuronas que contienen generan determinado impulso eléctrico y como están conectadas permiten un paso hacia bulbo raquídeo a través del tálamo. El hipotálamo vimos que era una membrana que dejaba de ser aislante, vimos que contenía en nuestro cerebro elementos conductores de la electricidad, semiconductores o no conductores. Y vimos que había una propiedad de esos minerales como no conductores o semiconductores de los impulsos eléctricos del cerebro, que consistía en que su masa material es capaz de generar una corriente eléctrica interna, por lo tanto un campo eléctrico interno. Y este campo eléctrico interno empieza a crearse, a generarse, cuando hay una relación causa-efecto, cuando estamos demostrando la capacidad de resolver aquello que decimos, de saber todo lo que decimos, de hacer todo lo que pensamos. Cuando hay esta perfecta combinación, los materiales dieléctricos o semiconductores empiezan a generar un campo eléctrico cada vez más potente. Y estos elementos minerales dentro de nuestro cuerpo llega un momento en que cambian la polaridad de sus átomos, de sus cargas eléctricas, de sus protones y electrones, de manera de que lo que antes era un impedimento para el paso de la corriente de una a otra neurona o de una a otra capa, ahora es todo lo contrario. Ahora hay una perfecta conexión y el impulso eléctrico que genera una neurona lo recibe íntegramente otra. La que recibe en primer lugar el impulso eléctrico actúa como un bosón y la que lo recibe en segundo lugar como un fermión. Pero a su vez, la que lo recibe en primer lugar también lo ha recibido de otra, y de otra, y de otra. Ya tenemos que no hay un bosón o una causa única generatriz de cualquier causa, sino lo que en un plano es causa, desde otro superior es efecto. Pues cuando este material aislante, que era aislante, ha dejado de serlo
por este principio, entonces es cuando las capas cuarta y sexta empiezan a comunicarse y empieza a manifestarse la realidad del concepto de vacío. Veis que hay un ciclo que tiene que ser lo que se integra, llega un momento en que tiene que desintegrarse. ¿Cuándo? Cuando lo que me proponía hacer ya lo he hecho completamente. Y entonces es psicológicamente qué situación podría identificar con este hacer y deshacer, desintegrar y volver a integrar. El psicólogo dice, la interpretación que podemos sacar de esto es cambio de hábitos, cambio de opinión, cambiar de creencia. Si ahora opino una cosa, pero encuentro otra causa, otro motivo para opinar de otra manera, que no obstaculice mi propio cambio de opinión, sino que me lo permita y porque creo que es mejor, cambio de opinión y cambio de hábito. Este creer en otra cosa, cambiar de hábito, etc., es lo que está propiciando. Capas corticales cuarta y sexta entran en funcionamiento, el potencial de mi cerebro aumenta. Todo esto está perfectamente comprobado a través de experimentos con determinados grupos de personas de cualquier nivel social, con los que a través de la espectrometría cerebral y de detectores de frecuencias, de impulsos eléctricos cerebrales y tal, se ha podido detectar que la frecuencia, por lo tanto la cantidad de energía emitida por un cerebro antes del experimento y después ha ido en aumento. Sencillamente porque se han propuesto una serie de cosas a hacer que han sido hechas, han sido llevadas a cabo. Por lo tanto, lo que era causa se ha convertido en efecto. Se ha llevado a cabo la catábasis, el movimiento. ¿Y qué provoca este causa que se haya convertido en efecto? Que la próxima causa será más difícil de realizar. Por lo tanto, el próximo efecto tendrá una masa material y una perfección en sus formas superior a la que tenía antes. Luego ya tengo el ciclo causa-efecto que me constituye como una espiral. Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Los electrones de mis propios átomos cada vez orbitarán más alejados del núcleo, por lo tanto mis átomos son cada vez más energéticos y se desencadena todo el sistema físico y fisiológico que estamos viendo. Esto implica que ese cambio de opinión y ese simple cambiar de hábito va a cambiarme físicamente a mí. Se afirma por la neurofisiología que un solo minuto empleados en un mal pensamiento, en una crítica, en un odio, implica que nuestro sistema inmunológico va a permanecer 6 horas debilitado. Por lo tanto, si esto lo hago, estoy cambiándome físicamente a peor, por supuesto. Pero si no lo hago, podría cambiar a mejor. ¿Qué aplicación podemos sacar a nivel práctico? Pues que puedo hacer o no hacer aquello que me propongo. Pero si no lo hago, sé que todo este sistema no se va a cumplir. Por lo tanto, no hay vacío, no hay transmigración, no hay conversión de causa en efecto, etcétera, etcétera. Este movimiento de partículas genera lo que llamamos científicamente la radiactividad. Daros cuenta de que han habido incluso mediciones de que por término medio, en cualquiera de nosotros, hay una cantidad de electrones en movimiento alrededor de nuestros cuerpos, ahora mismo y en cualquier momento, que podríamos mantener encendida una lámpara de
hasta 120 vatios. Por lo tanto, deben de ser muchos millones de electrones lo que están orbitando en cualquier momento alrededor de nuestro cuerpo. Esta radiactividad es la precursora de la transmutación material. Por lo tanto, un vacío siempre es ese estado en el que, repito, lo que era ya no es y lo que será todavía no lo es. Y tenemos, en cuanto a la radiactividad, dos maneras muy interesantes que, sin extenderme, mirad qué curiosas que son cada una de ellas. Básicamente hay dos tipos de radiactividad, la no ionizante y la sí ionizante. ¿Qué quiere decir? La no ionizante es la que no desestabiliza un átomo y la ionizante es la que sí que lo hace. Las no ionizantes son las radiaciones alfa y beta, precisamente las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Y qué efecto producen en la ionización? Que me están cambiando la masa material, pero no me están cambiando la energía. Es decir, ¿qué significado podemos encontrarle a esto? Que me cambian el efecto, pero permanece la causa exactamente igual, oculta, sin descubrir. No conozco el mundo de las causas, solo me muevo en el mundo de los efectos. Me copio un acto de otra persona, imito el pensamiento de otro, vivo en una sociedad que estoy inmerso en sus costumbres y tradiciones, siempre me muevo modificando mi masa material, pero jamás conecto con la energía que puede provocar un cambio real en esa masa. Por lo tanto, las radiaciones, las emanaciones radiactivas de mi propio cuerpo estarán formadas básicamente por las radiaciones alfa y beta. Pero ¿qué ocurre con las ionizantes? Con las que sí desestabilizan a un átomo. No me modifican la masa, la dejan tal cual, la desatienden. Me están modificando la energía. Como veis, tan falso puede ser decir, yo me quedo con la ionizante, o decir, pues yo prefiero la no ionizante. Hay que situarse en los dos, porque si no varío la masa, no transmuto, no cambio, no hay vacío, no permito su desintegración. Puedo vivir cambiando mi causa, pero imagino, pienso y no hago nada de lo imagino, ni nada de lo que he pensado. Soy incapaz de llevar a la práctica aquello que afirmo y digo. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que cambio de actitud, pero no tengo jamás mi propia causa. Me tienen que decir qué tengo que hacer. Yo lo hago, pero a mí que me ordenen y que me manden. Sin embargo, precisamente la radiación ionizante combinada con la no ionizante es lo que me provoca ese ciclo catábasis-movimiento y me puede completar el ciclo. Porque si no existe cambio en ambos, no me permite hablar de que un bosón puede ser también fermión y a la viceversa. Al menos dos efectos físicos están perfectamente detectados respecto de la radiación circundante en nuestras casas, caminando por la calle, en el campo, en la montaña, bajo un tendido de alta tensión, en todo lugar, al menos el campo geomagnético del planeta, hay presente un determinado estado radiactivo. Por lo tanto, estos electrones que pueden encender una bombilla de hasta 120 vatios
se altera el número de electrones cuando el campo radiactivo en el que yo transito físicamente es lo suficientemente potente. Y los dos efectos que más aparatosamente se manifiestan es el primero, la porosidad de las membranas de mis neuronas. Los poros de las membranas que protegen a las neuronas, al variar el número de partículas o radicales libres que existen en mi cuerpo, no por causa interna, sino por causa externa, es decir, por esa radiación no ionizante que me está cambiando la masa, pero no pertenece a mí la causa, sino a un tendido de alta tensión o a alguien que me está diciendo qué es lo que debo hacer sin haberlo decidido yo. Al aumentar la porosidad de las membranas neuronales, físicamente penetra otra energía, fotones, energía electromagnética, dentro de esa neurona que va a cambiar su impulso electromagnético. De manera de que cada vez dependo más del exterior porque mis neuronas necesitan de energía exterior para funcionar, ya que yo no genero mi propio campo electromagnético. Y lo que os había dibujado antes, el semiconductor dieléctrico, que crea su propio campo eléctrico interno y es capaz de cambiar de polaridad y dejar de ser semiconductor, ese proceso no se realiza en este sentido, sino en sentido contrario. ¿Cuál es? Que cada vez este elemento mineral va a ser más aislante, se va a convertir en un elemento que va a obstaculizar cada vez más el paso de la corriente eléctrica de una neurona a otra, por lo tanto del cerebro al resto de mi sistema nervioso. Lo cual quiere decir que a un cerebro cada vez más aislado, cada vez tiene menor necesidad energética, cada vez mis bosones son menos energéticos y precisarán de unos fermiones cada vez más cargados de masa. Por lo tanto, con mucha masa, con mucho campo gravitatorio, pero con poca energía. Es decir, el mundo de las causas, para mí, va desapareciendo cada vez más. Y el mundo de los efectos es lo que puedo contemplar, lo único que puedo contemplar. Por lo tanto, el primer efecto que se observa es lo de la porosidad de las membranas neuronales. Y el segundo es la rotura de la cadena de ADN en la regeneración celular. Las células, a gran cantidad cada día, están regenerándose, muriendo y naciendo otras. Y esta regeneración celular necesita del código genético de la que va a dejar de ser, para que la nueva adopte el mismo código y haga la misma función. Pues esta radiactividad circundante, cuando no está equilibrada porque predomina la no ionizante sobre la ionizante, me está rompiendo de alguna manera la propia cadena de ADN de mis propias células. Lo cual quiere decir que la nueva célula no va a tener exactamente la misma cadena de ADN que la anterior. Lo cual quiere decir que va a aparecer unas células que me van a crear disfunciones. Y se atribuye directamente la enfermedad del Alzheimer a este proceso. Hay una consideración también muy interesante sobre lo que tampoco me voy a extender, pero que fijaros en el interés que tiene. Y es que estas radiaciones alfa, beta y gamma, si tengo un imán y en un cañón emisor de partículas emito radiaciones alfa, beta y gamma, supongamos que este sea el polo positivo y este el negativo del imán. Pues bien,
Las partículas alfa que emita por este cañón van a ser atraídas por el polo negativo, ya que son positivas. Las partículas beta van a ser atraídas por el polo positivo, pero las gamma van a quedar libres. No las va a desviar de su trayectoria ningún imán, por potente que sea, y que implica una radiación gamma. La gamma es la ionizante. La gamma es la que me cambia la energía, por lo tanto, la única capaz de cambiarme mi manera de pensar como causa, aquello que provoca mi pensamiento, aquel objetivo, el más inmaterial posible, que es capaz de que cambie un hábito. Sin embargo, las alfa y beta esto no lo pueden provocar. Conclusión: es muy útil pensar, es muy útil imaginar, pero tanto en el pensamiento como en la imaginación, pensar e imaginar en lo posible, en lo realizable, porque de lo contrario, todos estos desequilibrios es inevitable que se empiecen a producir en nuestros propios cuerpos. Esto de hacer lo que se dice tiene una aplicación que, hablando con unos amigos, bueno, pues descubrieron, y es que decimos que los políticos que tenemos son los que nos merecemos. Y si los políticos dicen que van a hacer y luego hacen lo contrario, dicen que van a hacer y luego no hacen, es que el reflejo de esa actitud de nuestros representantes pudiera ser el reflejo de lo que ocurre en cada uno de nosotros. Si estas partículas y esa radiactividad no es algo aislado de un propio individuo, sino de un conjunto de individuos, bueno, hay una interacción perfecta entre todos nosotros. Si entre todos nosotros estamos aglutinando la prevalencia de una determinada radiación en nuestras sociedades y entre todos, hacemos que de las alfa, beta o gamma prevalezcan unas sobre otras y en tiempos distintos. Por lo tanto, lo que unos hacen no es exclusivamente, o no pudiera ser exclusivamente culpa de ellos, sino de todos. Hay otra consecuencia del vacío, y es lo que llamamos de los radicales libres. Cuando hablamos de los radicales libres, argumentamos que se deben a la existencia de oxígeno e hidrógeno en nuestros cuerpos. El oxígeno tiene capacidad de combinarse tanto con el carbono como con el nitrógeno, y el hidrógeno con el carbono no se combina con el nitrógeno, y si lo hace es para crear elementos tóxicos. Por lo tanto, la existencia de estas combinaciones en equilibrio hace que sí existan radicales libres, existan tanto partículas alfa, beta como gamma, electrones, protones y también neutrones alrededor de nuestros cuerpos, pero en estado de equilibrio. Si este estado de equilibrio no se produce y hay un predominio de unas partículas sobre otras, estas constituyen los radicales libres porque el oxígeno se ha combinado en exceso con el carbono y en defecto con el nitrógeno o al contrario. Por lo tanto, esos radicales libres, que no son otra cosa más que predominantemente electrones desparejados, que no tienen a qué átomo atenerse y están libres alrededor de nuestro cuerpo, hace que existan antioxidantes para neutralizar, no me salía la palabra, para neutralizar la existencia de esta gran cantidad
de radicales libres o de partículas. Hay un sistema que explica perfectamente la existencia de los radicales libres, por lo tanto la de los antioxidantes, que es el que utilizan nuestros cuerpos físicos para generar electricidad. Y es el oxígeno tiende a desprenderse de un electrón. Y el electrón que se desprende del oxígeno tiende a absorberlo el fósforo. Luego ya tenemos un tramo de ida de partículas. Pero luego el carbono tiende a hacer lo mismo que el oxígeno, tiende a desprenderse de algunos de sus electrones, que son los que tienden a absorber el nitrógeno que está en nuestro cuerpo. Ya tenemos el ciclo. Este ciclo es el que, al completarse, todo lo desprendido por el oxígeno, si es absorbido por el fósforo, y todo lo desprendido por el carbono, si es absorbido por el nitrógeno, hace que los elementos libres o radicales libres existentes en un momento sean perfectamente neutralizados por los antioxidantes en otro, que no es otra cosa, el antioxidante, más que un retardante de la combinación de carbono y nitrógeno con el oxígeno. Por lo tanto, es necesaria la función oxidativa de nuestras células, pero esa función, si se produce por defecto o por exceso, es lo que crea exceso o defecto de radicales libres. Por lo tanto, exceso o defecto de antioxidantes en nuestro cuerpo. Como veis, es una manera fisiológica de explicar la catábasis, la transmutación o este ciclo y este movimiento de causa y efecto para lo que todo lo que ha sido efecto que vuelva a convertirse en causa. Esta podría ser la explicación fisiológica de lo que Sócrates, lo que se le atribuye a Sócrates como la mayéutica. Sócrates argumentaba: la mayéutica consiste en todos los conocimientos que tú tienes, ponlos en duda y genera una pregunta sobre ellos. Duda de lo que sabes. Cuando encuentres tu propia respuesta, incorpórala a aquellos conocimientos, lo cual quiere decir que has generado por ti mismo nuevos conocimientos, nueva materia. Pero ahora este nuevo grupo de conocimientos, mayor que el anterior, ponlo otra vez en duda, genera una nueva pregunta. Esto te llevará a encontrar una nueva respuesta, que la volverás a incorporar a tu cuerpo de conocimientos. Sigue, no pares, sigue, ya tenemos la espiral. Cada vez los conocimientos son mayor, hay más masa, mayor campo gravitatorio, pero mayores efectos, pero cada vez soy capaz de generar preguntas más inteligentes que requerirán de una respuesta cada vez más inteligente. Por lo tanto, la dificultad de lo que me propongo hacer cada vez será mayor y tendré que tener una materia cada vez más eficaz para realizar aquella propuesta que cada vez es más difícil. Todo esto ha venido a que la doctora Astrid Lambrecht, actualmente trabajando en laboratorio, y en un laboratorio farmacéutico, y un catalán, Emilio Elizalde, de la Autónoma de Barcelona, del Instituto de Ciencias de la Educación, bueno, pues ellos dos, entre otros, han definido al vacío con estas 6 palabras. Es pura imaginación, con capacidad de crear. Daros cuenta de que una mente científica que diga que el vacío, refiriéndose al vacío cuántico,
al término científico de vacío. Es pura imaginación, pero ojo, con capacidad de crear. Es que hay que establecer a la imaginación respecto de lo que imagino y es posible, causa y efecto, pensar y actuar, capacidad de resolver aquello que me propongo. Pura imaginación con capacidad de crear. Esto de que la capacidad de crear me genere nueva materia está aumentando mi poder atractivo. No porque me estoy haciendo más guapo, sino porque el poder de mi campo gravitatorio, el campo gravitatorio de un átomo que me constituye, aumenta. Por lo tanto, tiende a atraer más protones y más electrones y tiende a convertirse en otro átomo que se escindirá porque va a interaccionar con fotones y cada vez mis átomos van a ser más energéticos. Pues, ¿a qué hemos llegado? A que este cambio de masa me puede aumentar o me puede disminuir mi poder atractivo de estas partículas, es decir, mi campo gravitatorio. ¿Podríamos definir someramente qué es masa, qué es materia, qué es peso, qué es densidad? ¿De acuerdo a todos estos conceptos? Pues, fijaros. Dicho en pocas palabras, ¿qué sería materia? Materia sería todo aquello que tiene masa, pero que me ocupa en un espacio. Por lo tanto, si yo cambio de espacio, puede que tal materia no exista, porque cambio de estado. Y entonces tiene que desintegrarse. Lo que digo materia es una masa que permanece en ese espacio y no la puedo sacar de ahí porque se desintegraría en sus elementos integrantes. Luego, ¿qué es materia? Todo aquello que tiene masa y ocupa un delimitado espacio en el que está ubicada. ¿Qué sería la masa que me define la materia? La masa, definición y definido, es la materia que contiene un cuerpo. ¿Y cómo identifico a la materia que contiene un cuerpo? Con la cantidad de partículas materiales. ¿Y qué es una partícula material? Todo esto que hemos visto en la acción, multiplicando masa por velocidad por radio de una partícula, y que era un valor superior a la constante de Planck. Todo esto son partículas materiales. Por lo tanto, la cantidad de esas partículas materiales constituyen la materia de mi cuerpo. Su suma es mi propia masa, que será el peso. El peso no es poner la masa en una balanza y a ver cuánto me marca, sino, fijaros otra vez, lo del concepto de espacio. El peso es la fuerza con la que otra masa me atrae. Por lo tanto, lo que yo peso no es relativo a mi propia masa, sino al poder de atracción de otra masa que ejerce sobre mí. Entonces, si yo cambio, me voy a otro lugar y estoy en un lugar menos másico, más liviano, mi peso no será igual. Por lo tanto, mi peso no depende de mi masa, sino de la masa que me circunda. ¿Y qué será la densidad? Esas cantidades de materia y tal. La densidad es simplemente una constante física que se calcula dividiendo la masa entre el volumen que ocupa esta masa. Si hay mucha masa y poco volumen, es lo contrario de si es al revés. Poquita masa y mucho volumen. Habría muy poca densidad, como por ejemplo con los gases. ¿Y qué sería la gravedad? Ya que estamos hablando de que la fuerza que aglutina es el campo gravitatorio, ¿cómo podríamos definir a la gravedad? Otra variable relativa. La gravedad es el peso, pero el peso en determinado lugar. Por lo tanto, si yo me peso en lugares distintos, mi propia gravedad es distinta.
Termino con 4 palabritas sobre el enigma cuántico. Uno de los más difíciles conceptos de explicar de la mecánica cuántica y en torno al vacío, ese cambio de opinión, esa cosa tan inexplicable pero que es real, constituye el enigma cuántico. Habéis visto que hay un intervalo entre un mínimo y un máximo y puedo decidir entre este intervalo, es decir, entre cuántas dimensiones puedo moverme. Ese es mi intervalo. ¿Dónde puedo captar? ¿Qué nivel de abstracción puedo captar para crear mi causa con la que estructuraré mi pensamiento? ¿Y qué nivel de materia necesitaré para realizar aquel pensamiento o aquella causa? A una causa potente me hará falta un efecto potente. Por lo tanto, el enigma cuántico, al moverse entre 2 intervalos, constituye una probabilidad. Y se define como la probabilidad de que un objeto material, una masa, una materia, esté o no esté en determinado espacio. De tal manera que la probabilidad de que esté o de que no esté vale lo mismo. No es 50% una, 50% otra, sino la probabilidad de que esté es el 100%. Pero es que la probabilidad de que no esté también es el 100%. ¿Qué quiere decir? Que si mi conciencia es capaz de moverse entre causa y efecto simultáneamente en ambos, estoy viendo tanto la materia integrada como la materia desintegrada. ¿Y qué supone eso? Que estoy percibiendo al mismo tiempo causas y efectos. ¿Y qué supone eso otra vez? Que estoy percibiendo como presente lo que ha sido pasado y lo que será futuro. Por lo tanto, hay una atrevida conclusión en torno a todo esto en la que se afirma que la cuerda, esa partícula vibrante entre varios estados simultáneamente, la cuerda es la forma física de la conciencia. Es una atrevida afirmación, pero que tiene su propia base lógica. Y si la materia es el 4% del total, la que percibimos, incluidos líquidos y gases, y el 96% del resto de nuestro universo es aquello que no percibimos y le llamamos inmaterial, ¿a qué llamamos realidad? Si lo que percibimos como materia es el 4% y estos son efectos, el mundo de las causas que provoca esos efectos es el 96%, ¿cuál es más real de los dos? ¿Cuál tiene mayor porcentaje de fiabilidad? Quizá lo real pertenezca más a la causa, a ese 96% que no percibimos, ese estado en el que hay partículas desagrupadas porque tenemos una insuficiente conciencia o incapacidad para agruparlas y crear materia. Es decir, no somos capaces de crear vacíos. No tenemos esa pura imaginación con capacidad de crear. Entonces, la respuesta a ¿qué atribuyes a la realidad? ¿El 4 o el 96%? Quizá la respuesta pudiera determinar nuestra propia conciencia. Con esto termino. Si ahora queréis alguna sugerencia o alguna pregunta, estoy a vuestra entera disposición. Sí, por favor. O sea, estás comentando o dando a entender que el hombre puede llegar a tener una edad infinita si es capaz de librarse de todos los Sí, habéis oído hablar del desdoblamiento del tiempo. Hay conferencias por ahí de personas que están hablando del desdoblamiento del tiempo. En la década de los 80, un científico mexicano, Javier Alcubierre, incluso utilizando estos argumentos, diseñó una aeronave
en la que afirmaba que al subir en esa aeronave, sin tener que físicamente moverse a ningún sitio, te trasladabas a otro mundo, a otro planeta, a otro, más allá del propio sistema solar. Entonces, esta simultaneidad, este presente y el pasado y el futuro que confluyen en el presente, es precisamente debido a que la acción de las partículas que nos constituyen ha aumentado su masa, ha aumentado su velocidad y ha aumentado el radio de la órbita del movimiento de sus partículas. Si el movimiento de un átomo lo podemos percibir y ver en el microscopio con mayor facilidad que el movimiento de un componente atómico, como puede ser el electrón, porque se mueve a mayor velocidad que el átomo, parece ser que todas aquellas agrupaciones de partículas disminuyan el radio de la órbita de sus movimientos, disminuyan su cantidad de masa y disminuyan su velocidad en la que se mueven. A más densidad material, menor velocidad, menor rotación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si este proceso se hace al contrario, lo de las capas corticales cuarta y sexta, lo de la intuición, que los que definen la intuición intentan argumentar estos términos científicos que los neurofisiólogos descubren cuando precisamente se están relacionando las capas corticales cuarta y sexta. Parece que sean demasiadas coincidencias como para aparcarlo y dejarlo ahí como que esto es una invención absurda. Sí, puede que sea una invención, pero ojo, no es tan absurda. Sí. Entonces, los radicales libres tienden a desaparecer. No. Porque más radicales libres, menos tiempo. No. No tienden a desaparecer, sino a equilibrarse y a que no predomine una radiación sobre otra. Y esos radicales libres son estos tres tipos de radiación. O son alfa, o son beta, o son gamma. Es decir, o son positivos, o son negativos, o son neutros. Cuando hay un equilibrio perfecto entre todos ellos, es porque no hay en número más positivos que negativos, sino equilibrados. Por lo tanto, uno positivo, cuando se combina con otro negativo, constituye una gamma. Esa radiación, esa nueva partícula que no es atraída por nada circundante ni exterior, es lo que hace que estos elementos semiconductores que habían en nuestro cuerpo y tal se conviertan en superconductores. Y lo que antes era un dieléctrico se convierte ahora en un metamaterial. Y esto hace que nuestras componentes físicas cambien, por supuesto. Y al aumentar tanto la velocidad, se funde el pasado y el futuro en el presente. El ejemplo que se pone siempre es de que si vamos entre Valencia y Barcelona a 200 kilómetros por hora, pues quizá tardamos 2 horas y media. Pero, ¿y si vamos a 2000? ¿Y si vamos a 20.000? ¿Y si fuéramos a la velocidad de la luz? ¿A 300.000 kilómetros en un solo segundo? Que ahora estaríamos hablando con una persona en Barcelona, pero simultáneamente estaríamos hablando con otra persona distinta en Valencia, al mismo tiempo. Mientras que si esa velocidad no aumenta, esos dos estados, Barcelona y Valencia, necesitan de tiempo para transitar de uno a otro. No hay agujero de gusano entre ambos, porque no hay suficiente velocidad. Y no hay suficiente velocidad porque ese motor no es lo suficientemente potente como para impulsar a esa masa a esa velocidad. Una última pregunta. Yo lo de vacío lo entiendo. Lo de la nada no lo entiendo. Vamos a ver. La nada es nada, o sea, no es ni vacío ni lleno. El vacío se puede llenar, pero la nada para mí no existe. Ha comentado algo en un momento determinado sobre la nada. Yo el concepto nada no acabo de entenderlo.
concepto de nada realmente es absurdo. No existe. Porque donde no hay nada quiere decir otra cosa, que somos incapaces de percibir si allí hay algo. Pero realmente nadie que pueda analizar lo que en un espacio decimos que no hay nada, nadie dice que allí no hay nada, sino todo lo contrario. Hay un sinfín de partículas, que cuando estas partículas empiezan a agruparse por la gravedad, siempre por lo mismo, entonces empiezan a constituir materia y decimos, ¡ah, ya hay algo! Hombre, ¿ahora ya hay algo? No, antes había ya, pero desagrupado. Y por efecto de la gravedad se agrupa hasta que llega un momento en que esa gravedad ha agrupado tanto que ahora sí, mis sentidos me permiten percibir que allí hay algo. Pero de ahí a afirmar que no había nada es una falsedad, es una incorrección. Gracias. Bueno, a ver, cuando hay seres que nosotros consideramos, algunos consideramos que han tenido un gran desarrollo espiritual y han hecho afirmaciones como que cuando el ser humano alcanza un alto nivel de conciencia o supraconciencia, sin moverse del sitio o estando incluso en estado de soñación, pero siendo consciente, cuando tú has mencionado esa palabra que se toma, no sé si me voy a acordar exactamente, pero bueno, es una persona que se echa a la cama y tiene un sueño que no es un sueño porque es autoconsciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y él está en ese momento ahí, pero también es consciente que puede estar en los límites del universo. Eso va en función del nivel de conciencia, a veces es que tiene que ver con el nivel de conciencia, el alejamiento en el que a donde puede transportarse. Eso quiere decir que esas capas corticales, la cuarta y la sexta, en esa persona concretamente, se han unido o hay conexión. ¿Tendría algo que ver eso? Yo no puedo afirmar que sí que tenga que tener relación, pero sí que existen argumentos por los que pueden afirmar o pueden negar eso que tú estás expresando ahora. Pero claro, justificar el que sea verdad o el que sea falsedad, yo no tengo argumentos para ni justificarlo. El que una persona diga he salido del planeta Tierra y he estado en otro planeta o he viajado por el cosmos, bueno, pues quizá sea realidad para esa persona, pero desde luego no tiene una explicación racional el que esa experiencia podamos trasladarla, o al menos yo desconozco tal explicación, el argumentar y explicar el porqué de esa experiencia. La persona que la expresa es la más idónea para poderla explicar. La pregunta podría ser, ¿qué utilidad tiene trasladar a otros estas experiencias? Pretendemos llamar la atención para que nos miren y que nos digan ¿qué capacidades tiene este? ¿Para qué? ¿Qué utilidad? ¿Qué uso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la causa que hace que esa persona traslade a los demás este tipo de experiencias? Tal causa, tal efecto. Pero nadie, y con la sinceridad que requiere esa respuesta, me parece que muy pocas personas son capaces de dar una respuesta sincera. Al menos las que he podido escuchar. Yo creo que esta utilidad tiene ninguna. A mí se me ocurre que entonces todo lo que leemos, todo lo que nos dicen otros, no tiene ningún valor. Ninguno. Por lo que estábamos comentando antes,
que a partir del momento que nos lo dice otro, evidentemente nos lo está diciendo desde su experiencia, desde su historia particular, desde su vivencia, ya no es la nuestra. Entonces, si creemos a pies juntillas lo que nos dice otro, como decías antes, no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo mejor es no referenciarnos con nadie ni de nadie y andar solos por el camino, y evidentemente el camino nos irá llevando a donde nos tengamos que encontrar cada uno. Claro, actuar de esa manera es cuando... Creas algo nuevo, por si no, evidentemente estás referenciando siempre cosas que ya vamos viviendo de otros, ¿sí? Ese es el mayor sentimiento de soledad. Pero es muy bueno. Pero es el más creativo de todos. Pero es muy bueno por eso. Porque es cuando empiezas a ser creativo, pero tú mismo. Ahí está. Y no creativo por la voluntad de otro. Ahí que está. te dice, por Lo que sagradas tienes que que sean sus palabras, en cuanto te dice, mira, es conveniente que hagas eso, y tú, pimba, pimba, pimba. No, ahora cambia, tú ahí. No tienes jamás tu propio criterio. No cambias de algo, no cambias de opinión. No generas tu propia causa. Es que además, por otra parte, si no, simplemente estás viviendo la experiencia de otro, que no es la tuya. Entonces, tampoco acabarás de conocerte. Justo. Aunque realmente no te vas a conocer nunca. Porque siempre creo que desde que estamos aquí, estamos adoptando experiencias de otros, para saber que esas experiencias son de otros y luego dejar de hacerlas. Las que nos demos cuenta, claro. Las que no nos demos cuenta continuaremos mimetizando, porque existe algo que se llama educación y que evidentemente nos han mimetizado mucho por ahí. Claro, vamos de creencia en creencia. Existe algo que se llama televisión y comunicación, internet, etcétera, etcétera, que también se encarga de mimetizarnos por ahí. Entonces, bueno, no sirve nada de lo que nos dicen, ni nada de lo que leemos. Sirve lo que sentimos desde dentro, lo que tú has comentado como rayo gamma, que ese rayo gamma es el que está dentro de ti y impulsa hacia afuera, no al revés, creo yo, ¿eh? Si en ti predominan los rayos alfa, porque eres una persona muy imaginativa, y predominan en ti las cargas eléctricas positivas, bueno, pues esta imaginación te lleva incluso a imaginar lo imposible. Y cada vez te recrearás más en lo imposible, pero qué gusto y qué bonito que lo imagino. Sin embargo, sí, tu imaginación podrá ser muy potente, pero tu capacidad para hacerlo cada vez es menor. Entonces dependerás de hacer cosas de otra persona que te diga qué y cómo tienes que hacerlas. Y tú podrás tener una gran imaginación, pero muy poca capacidad de resolver. No habrá un equilibrio entre alfa y beta. Mucho alfa, poco beta. Lo cual quiere decir que hay muy poca probabilidad de que generes radiación gamma, que es ese fotón que puede generar la energía del alma y tal. Son términos científicos que tú lo has dicho de una manera muy clara, mucho más clara de lo que lo he dicho yo, y que el neurofisiólogo, el psicólogo han dicho, oye, a mí también me gusta esto que estás diciendo, porque es que es la aplicación práctica de lo que estoy viendo yo, de cómo se comporta el mundo de las partículas. Claro, cuando viene el neurofisiólogo y te dice, a través de experimentos, y se han hecho encuentros internacionales, convenciones, para mostrar públicamente estos experimentos, y se ha visto que los individuos que han sido capaces de cerrar el ciclo por vuestra realización generan mayor impulso eléctrico, incorporan nuevas neuronas a sus capas corticales cuarta y sexta, son mucho más equilibrados, las radiaciones o radicales libres que existen en sus cuerpos se están equilibrando, alfa y beta, por lo tanto son capaces de generar mucha más radiación gamma que no los demás. Y hay una cualidad: las personas en las que se detecta una gran cantidad o determinada, pero cuanto mayor es radiación gamma que en otras,
son personas que tienen la capacidad de expresar más que ninguna otra el respeto. Porque de la misma manera en que no se dejan por nadie dejar la hora. Solamente 2 palabras me quedan. Yo no he dicho nada, yo decía manipular. Ah, sí. Yo quisiera también añadir una cosa. Hace 2000 años Aristóteles nos introdujo en la mayéutica, que era la capacidad de pensar por uno mismo. Recientemente nos ha introducido, nos lo ha recordado otra vez de manera magistral Krishnamurti, la capacidad de dudar y de, a través de la duda, regenerar un pensamiento nuevo. Parece que hayan tenido que pasar 2000 años, aunque entre tanto ha habido un relleno importante para poder tener conocimientos y dudar de ellos, que también es importante, todo es importante. Pero da como la impresión de que a estas personas que nos introducen la duda, que para mí es el motor de la existencia, el motor de la capacidad del movimiento, se acallan completamente y tienen que pasar muchos años para volver otra vez a iniciar ese movimiento. Incluso el mismo Krishnamurti ha sido negado por sus propios compañeros de grupo, como todos sabéis, los que conocéis un poquito a Krishnamurti. Yo te digo, ¿qué fuerza hay ahí que hace que la duda sea tan negada, no negada por pensadores incluso importantes? Y hablemos claro, pues que hay intereses en que la sociedad, los individuos que componemos la sociedad, cada vez seamos menos inteligentes. Más dependientes también. Claro, dependientes de lo que te estaba diciendo María, la televisión, las influencias externas que influyen en que ahora tienes que actuar así, ahora tienes que pensar así, no ya solo de actuar, sino te están diciendo cómo tienes que pensar y te están dando opinión, están creando opinión social. Y claro, si te dejas llevar, pues estás... No sé la verdad. Alfabeta puede ser positivo o negativo, bueno o malo, conceptos que tengamos, verdad o mentira, podría ser alfabeta. Gamma podría ser la capacidad de discernir, llegar a concluir cuál es tu verdad. Podría ser a nivel práctico. Podría ser, sí, ¿por qué no? Siempre que haya relación entre 2 extremos, que les llamamos alfa y beta, en cuanto existe relación, hay probabilidad, y aquí entra la mecánica cuántica, de que exista gamma. Si no hay relación entre 2 extremos, la probabilidad es inexistente. Por lo tanto, si hablamos de alma, de conciencia, de vacío, es que ha de haber relación entre 2 extremos. Un mundo inmaterial y otro mundo material. Y la capacidad de relacionarnos, cuanto más inmaterial sea tu mundo, mayor perfección requerirás de la materia para trasladar aquello inmaterial y convertirlo en materia. Lo cual quiere decir que si tu pensamiento es más energético es porque es más puro. Pura imaginación. La imaginación toda no es pura. ¿A qué llamamos pura imaginación? A aquella que no tiene objetivos de deseo, ni de angustia, ni de rabia, ni de odio, sino que está totalmente desprovista de todas las opiniones de todos los individuos de la raza humana. Cuanto más inmaterial sea este objetivo, más pura es esa imaginación. Y al crear materia con esa pureza, la materia generada se hace lugar entre las otras materias porque tiene mayor perfección. Y esta perfección se demuestra con el campo gravitatorio. Estas materias que se corresponden con pensamientos más puros son materias energéticamente más atrayentes, más gravitatorias. Pero claro, de la misma manera en que un imán no atrae a la madera, hay campos gravitatorios que necesitan de una inmensa potencia para atraer a determinados conglomerados materiales. ¿Cuáles? Aquellos que María ha
al día, como que opiniones, nos dejamos llevar, que si la televisión y tal, hace que incorporemos a nuestros propios cuerpos una clase de materiales que hace falta una gran gravedad para que nos sintamos atraídos. Y esa gran gravedad cada vez nos exige mayor esfuerzo. Y cuanto más toscos seamos, más esfuerzo nos merece ser inteligentes. Por lo tanto, ¿por qué no empezamos ya? Podemos intentar. María, vosotros diréis, Jaume. Yo solo diría no, corta Jesús, no. Es decir, no. Corta y no grabes, Jesús. Que si la idea es un poco, no la idea de esto, ¿no? Pero si un día tenemos que viajar a la velocidad de la luz, en el ejemplo que decías tú de Barcelona a Valencia, no sé si puede pasar que al ir tan rápido nos pasemos de Valencia. Perdón. Si vamos a la velocidad de la luz, pues igual nos pasamos ya de Valencia. Mira, respecto de eso, no puede ocurrir. No puede ocurrir porque la mecánica cuántica demuestra, no solamente demuestra que el sentido común que tenemos respecto de que si recorro un camino muy velozmente no me doy cuenta de los detalles del camino, demuestra justo lo contrario. A mayor velocidad, mayor atracción, lo cual quiere decir que según la teoría de la relatividad curvo el espacio. Por lo tanto, mi campo gravitatorio, al moverse mi masa más velozmente, el espacio circundante lo curvo, hasta que lo comprendo dentro de él, dentro de mi campo gravitatorio. Entonces, no necesito recorrer un tramo del camino para saber qué detalles contiene. A mayor velocidad puedo dar más detalles que otra persona yendo despacio. Porque están dentro de ti. Sí, los incorporas. Te mueves en 11 o en 7, pero te mueves en más dimensiones que en otra circunstancia. Por lo tanto, eres capaz de saber lo que tienes en Valencia y en Barcelona, pero sin pasarte de ninguno de los dos lugares. Solo que el concepto de punto cuántico, a la distancia que separa dos puntos, los conviertes en uno, porque curva el espacio. Este es un fenómeno que se demostró en 1919, en un eclipse solar, cuando se observó en el firmamento a una estrella y el efecto que se observó la Tierra, el Sol, y desde la Tierra veíamos aquí la estrella. Bueno, pues al haber un eclipse solar, resulta que en vez de verla aquí, la veíamos, si hago bien el dibujo, al eclipsarse el Sol, es como si la estrella hubiera disminuido su campo gravitatorio respecto de la masa del Sol. Es decir, que al interponerse un planeta entre el Sol y la Tierra, el campo gravitatorio solar disminuyó. Por lo tanto, la luz que la estrella emitía a la Tierra se curvó hacia arriba, liberándose temporalmente de la atracción gravitatoria del Sol. Por eso la veíamos más alta. Y conforme el eclipse solar iba disminuyendo, la estrella volvía a su posición. La luz que emitía la estrella y no el cuerpo físico de la estrella es lo que el campo gravitatorio solar modificaba. Eso demostró que la luz es un elemento que depende de la gravedad y no al contrario. Y desde entonces
incluso científicamente se considera a la gravedad como un aspecto de luz, pero de otro estado, superior. Digamos que la luz es el estado material de la gravedad, que es su propio estado inmaterial. Una de las incógnitas mayores hoy en día todavía para la ciencia es explicar la gravedad, no la luz, pero sí la gravedad, y explicar la energía. ¿Qué es la energía? Igual que ¿qué es la gravedad? Son dos términos muy desconocidos y muy abstractos para la ciencia. Y podemos hablar de la luz en términos místicos y deshacernos en amores y en luminosidades y tal, imaginación desbordada. Pero si atendemos a la realidad, pues hay que hablar de otra manera. La realidad es que la luz es un aspecto inferior a la gravedad, que es su aspecto superior. Por lo tanto, podría ser de mayor espiritualidad aumentar nuestro campo gravitatorio y dejar de hablar de la luz. Hasta luego, de